Hola amigos, bienvenidos a este nuevo estudio bíblico. El tema de hoy titula Confía en Dios, no en tus recursos. La historia bíblica, específicamente la historia del rey David, nos muestra que David era bien amigo de Jonathan y tenía, con la experiencia de Jonathan, un ejemplo de cómo a pesar de no tener tantos recursos, ya sean en este caso militares, Jonathan pudo conquistar una ciudad filistea, una guarnición filistea. Y todo porque Jonathan aprendió a confiar en Dios. Uno encuentra esa historia en 1 Samuel capítulo 14. Y a partir de allí, David podía también haber reflexionado en su vida, cómo Dios lo había ayudado en el pasado a derrotar al gigante, a hacer cosas asombrosas cuando aparecían los animales y él pastoreaba las ovejitas. Y sin embargo, en algún punto de su vida, llegó David a cometer un error. El error de dejar de confiar plenamente en Dios y poner su confianza en las riquezas de su ejército, en su ejército, en la fuerza de los soldados. Por eso es que primero de Crónicas, el capítulo 21, versículo del 1 en adelante, está la historia aquí de cómo David hace el censo. Dice aquí, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: id, haced censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab: añada a Jehová su pueblo 100 veces más, rey y señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto que será para pecado a Israel? Mas la orden del rey pudo más que Joab, y salió por tanto Joab, recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David. Y la historia nos dice ahí pues que después de hacer el censo, vino una consecuencia divina porque no había David esperado en Dios. Porque en lugar de depender plenamente, se dejó incitar por Satanás, como dice aquí. Satanás quería que David, en lugar de mirar a Dios como la fuente de su poder, mirase el número de soldados, mirase el ejército, mirase la población como la fuente de su éxito. Y sin embargo, el Dios que les había dado todas las tierras y les había dado todas las cosas, era el mismo que los estaba sosteniendo en ese momento. Lo cierto es que esta historia no terminó bien hasta que David se arrepintió y hasta que David no pidió perdón. Vinieron consecuencias tremendas por el pecado de David. Nosotros tenemos que aprender, como los hombres que confiaron plenamente en Dios, a planificar. Hay que planificar, pero no hacer de las riquezas un Dios. Bien decía Oliver Cromwell que antes de cada batalla él arengaba al pueblo, ¿no? A su ejército: confíen en Dios, muchachos, y mantengan la pólvora seca. En otras palabras, aquí podemos darnos cuenta que él decía a la gente: haz todo lo posible para tener éxito, pero al mismo tiempo date cuenta que solo Dios tiene la victoria. Por eso les decía: tengan la pólvora seca, sin embargo, hagan, ¿verdad?, las provisiones necesarias, porque Dios sigue al control, pero tú tienes que hacer tu parte. Así que en nuestro contexto, jóvenes, hermanos, amigos, podemos nosotros ser tentados a confiar para el futuro, para nuestro presente y futuro, en las cuentas, en los terrenos, en el trabajo, en las cosas que tenemos. Nada de eso es duradero. Por eso, hagamos planes para administrar correctamente ahora, para que ayudemos la obra del Señor, pero tengamos en cuenta que es Dios quien nos sostiene, es Dios quien nos da todas las cosas, y es Él en quien tenemos que confiar. Así que ahí donde estás, inclina tu cabeza, vamos a hacer una oración y vamos a pedirle al Señor que nos ayude, nos enseñe a confiar plenamente en Él. Oremos. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti, que nuestros actos así lo digan, que nuestros pensamientos vayan en esa dirección, que podamos hacer nuestra parte, Señor, para prepararnos para las cosas venideras. Sin embargo, después de hacer todos los preparativos, sabemos, oh Dios, que nada de eso tiene ningún sentido si tú no estás con nosotros.
si tú no estás en nuestras vidas. A nuestros amigos, Padre, ayúdalos para que ellos puedan mirar a Jesús como la fuente de su fortaleza y sobre todo de salvación. Y si aquí hay alguien que todavía no se ha rendido a ti, Señor, que tu Espíritu Santo pueda tomar ese corazón y atraerlo a ti de tal manera que pueda un día encontrarse contigo en el reino de los cielos. Muchas gracias, Señor, por todo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga. No olvides suscribirte. Comparte también el canal para otras personas. Pon like ahí porque así YouTube lo que va a hacer es compartir también a más gente. Pero aparte de eso, por favor, coloca allí en los comentarios qué opinas de este estudio, algún pedido de oración de tal manera que nosotros podamos orar y así ser muchos más los que rueguen al cielo por eso que hay en tu corazón. Que el Señor te bendiga y hasta la siguiente lección. Chao.